Desea poder retirar $35,000 al año de su cuenta cada año durante 15 años después de su jubilación. Esperas retirarte en 25 años. Si su cuenta gana 5% de interés, ¿cuánto necesitará depositar cada año hasta la jubilación para alcanzar sus metas de jubilación? El primer paso es determinar el valor presente de una cuenta, que le permite retirar $35,000 al año durante 15 años que paga un interés del 5%. Comencemos ingresando la información requerida para el TVM Solver a continuación. El capital N será la cantidad de compuestos o la cantidad de retiros por año multiplicado por la cantidad de años, porque desea retirar $35,000 una vez al año durante 15 años, el capital N es 1 por 15 o 15. La tasa de interés es del 5%. Estamos resolviendo el vicio actual, volveremos a esto. Los pagos que desea recibir son de $35,000 al año, y por lo tanto el pago es de $35,000. Porque está recibiendo ese dinero, el valor futuro es el valor de la cuenta después de 15 años, que será $0, y porque está retirando $35,000 una vez al año, pagos por año y los compuestos por año serán 1. Y ahora vamos a la calculadora y determinamos el valor presente. Presionamos Apps, Enter, y ahora ingresamos la información. Tenemos 15 para N mayúscula, 5 para I%, volveremos al valor presente. Entrar. El pago es positivo $35,000. Entrar. Valor futuro, 0. Y los pagos por año y los compuestos por año serán 1. Nuevamente, esto se debe a que está recolectando el dinero una vez al año y, por lo tanto, también estamos asumiendo el interés. Se agrava anualmente, porque no nos dice lo contrario. Ahora vuelve al valor actual y resuelve nuestro valor actual presionando Alpha Enter. Y tenga en cuenta que esto es negativo, porque esto significa que tendría que pagar tanto dinero hoy para recaudar $35,000 al año durante 15 años en el futuro. Entonces el valor presente es negativo $363,288,03. ¿Y ahora por qué espera jubilarse en 25 años? Tiene 25 años para ahorrar $363,288,03. Para alcanzar tu meta financiera. Entonces, este valor presente, que es negativo, se convierte en un valor futuro positivo para una anualidad de 25 años, y por lo tanto el valor futuro es $363,288,03. Y debido a que hará depósitos una vez al año durante 25 años, capital N es una vez 25 o 25. La tasa de interés sigue siendo del 5%. El valor actual o el valor inicial de la cuenta es 0, estamos resolviendo el monto de PMT, que es cuánto debe depositar cada año. Y los pagos y el compuesto por año siguen siendo 1. Así que ahora volviendo a la calculadora, actualizamos la información. Volviendo a la cima, N ahora tiene 25 años, Enter. El porcentaje sigue siendo 5, el valor actual ahora es 0, Enter. Estamos resolviendo el pago, así que volveremos a esto. El valor futuro es $363,288,03. Entrar. Y el resto de la información permanece igual. Volvemos al pago y ahora resolvemos nuestro pago presionando Alpha Enter. Observe cómo es negativo. Esto se debe a que tiene que depositar $7,611,78. Cada año durante los 25 años para alcanzar su meta financiera para la jubilación. Entonces, el pago nuevamente es negativo $7,611,78. Entonces, como una oración completa, así como una oración completa, debe depositar $7,611,78 cada año durante 25 años, para alcanzar su meta financiera para la jubilación. Espero que hayas encontrado esto útil.